Bueno, estamos hoy en este ciclo de charlas que hemos hecho aquí en Vélez, Málaga, acerca de psicoanálisis. Si bien en la ocasión anterior estuvimos hablando de la interpretación de los sueños, ahora pues la sexualidad humana, que es un tema que a todos nos convoca, y el goce, es un tema interesante que creo que en mayor o menor medida pues uno puede llevar prejuicios o bueno, vamos a ver qué significa también la sexualidad dentro del psicoanálisis, y va a ser un momento para que podamos también resolver algunas dudas y ver un poco en qué consiste, ¿no? Y creo que os vais a sorprender en algunas cuestiones porque venimos con la idea a veces, ¿no?, de qué es lo sexual, y uno en cuanto piensa en lo sexual cree que es solamente lo genital, ¿no? Estamos pensando que si es el acto sexual, y vamos a ver que se amplía. Y bueno, en la ocasión anterior, cuando hemos hablado de la interpretación de los sueños, sí me llamó la atención, se me ha quedado fijada, ¿no?, un comentario que decían, porque hablábamos de que en los sueños, por así decirlo, pues bueno, se desplegaban de manera disfrazada, porque uno hablaba de un sueño y hablaba de manera disfrazada de cuestiones psíquicas que tienen que ver con cada uno y que tenía que ver con la sexualidad infantil reprimida. Entonces es un concepto complejo porque ya digo, todos pensamos en la sexualidad como el acto sexual, y vamos a ver que la sexualidad tiene que ver con la afectividad y que es en el desarrollo afectivo sexual, y que nacemos con una sexualidad que no aparece de repente en la pubertad. Entonces, para que entendamos este tema, quiero que también nos centremos bueno, que igual que lo psíquico hemos pensado que es de la conciencia, es decir, lo que pensamos o lo que sentimos, no creemos que somos un yo únicamente, tendríamos que pensarnos, para poder entender esto, que somos un sujeto dividido. ¿Eso qué quiere decir? Todos nosotros soñamos, todos tenemos lapsus, olvido, nos equivocamos, equivocaciones orales, tropezamos, ¿no? Digamos que en nosotros hay algo más de lo que nosotros creemos que controlamos, ¿no? Que siempre parece que hay como un otro dentro de nosotros, porque hay situaciones en las que uno mismo se sorprende de cómo actúa, o ya digo, tiene fallidos y lo echa cuenta que es la casualidad, pero vemos que no es así, que es porque hay un inconsciente, ¿no? Que esos procesos inconscientes hablan de los sueños, de los síntomas, los lapsus, los olvidos. Quiere decir eso, que hay algo en nosotros que sobredetermina nuestra realidad, que una cosa es nuestra realidad psíquica y otra es la realidad material, ¿no?, en lo de fuera. Entonces, a partir de eso, partimos de la base de eso, que tenemos que entender que somos un sujeto dividido. Hay una parte consciente y otra inconsciente. Entonces, a partir de ahí, pues con lo sexual pasa igual. Lo sexual podemos decir que es lo genital, pero no. Lo genital está incluido en lo sexual, como en la comparación que hemos hecho de lo psíquico, que es solo consciente, pero vemos que también es lo inconsciente. Lo genital es sexual, pero no todo lo sexual es genital. Y esto lo vamos a ver, ¿vale? Entonces vemos que no se limita a la genitalidad, sino lo sexual en psicoanálisis está tocado por la palabra. Digamos que todo lo sexual es lo tocado por la palabra. Vamos a ver qué significa esto. Lo genital nos muestra también que es lo psíquico lo que produce los órganos. Es decir, que vamos a ver cómo en la evolución sexual infantil es lo psíquico lo que va a producir tu cuerpo, tus relaciones, todo, ¿no? Entonces la genitalidad es propia de la especie animal, pero la sexualidad humana es la que está tocada por la palabra y también es un obstáculo a la genitalidad. ¿Y por qué? ¿En qué sentido? Uno, por ejemplo, tiene un examen al día siguiente y se le adelanta la menstruación. De repente tiene un enfado con la pareja y esa noche no tiene erección, ¿no? Que digamos que está tocado en el ser humano por la palabra. En los animales tienen ese periodo de celo, pum, pam, pum, y ya está, tienen la función para reproducción. Pero en el ser humano no pasa eso. El ser humano no está sujeto a esa fase o ese periodo de celo, sino que es continuo, la sexualidad es de otra manera, ¿no? Y además que está intervenida por la palabra en ese sentido, que nuestra sexualidad está tocada por ese psiquismo, no funciona como en los animales. Está sobredeterminado por eso inconsciente que decíamos que lo vamos a ver. Mientras que en los animales nunca falla, en el ser humano sí.
hay fallas en esa cuestión sexual. La sexualidad es más amplia que la genitalidad, significa que todo lo genital es sexual, pero que no todo lo sexual es genital. Entonces llega Freud, Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, o el hijo, como así se puede decir, porque de alguna manera ese pensamiento se tenía que producir, el pensamiento de la teoría del inconsciente, del psicoanálisis, nos dice que la genitalidad es la que está al servicio de la reproducción, pero lo sexual no está solamente al servicio de la reproducción, sino que lo sexual tiene que ver con la palabra en el sentido de que es la posibilidad de cada persona de desarrollarse en el ámbito afectivo, de expresar lo que piensa, las opiniones, tomar decisiones, trabajar, desarrollar las habilidades, el intelecto, todo eso tiene que ver con la sexualidad. Entonces, cualquier cosa que implique que uno no sea igual a sí mismo, eso es también el despliegue de la sexualidad. Y claro, la modalidad sexual de cada uno se manifiesta en los actos que uno hace, ¿no? Es decir, uno ve cómo es su sexualidad, en el sentido de que uno ve cómo tolera a los demás, cómo reprime ciertas cosas, hay frases que uno no puede decir, hay personas con las que no se puede relacionar porque le repelen, hay intolerancia hacia el otro, ahí vemos cómo se manifiesta la sexualidad. Entonces, el psicoanálisis lo que trata es la represión sexual, ¿vale? Y que nos viene a decir que cuando una persona, por ejemplo, viene por algún tipo de trastorno, o bueno, a todos nos pasa que en cierta medida estamos aquejados de cierta represión, ¿no? Porque hay una represión primaria, pero luego está la moral de cada uno, que a lo mejor en determinadas circunstancias uno se da cuenta que no puede realizar ciertas cosas, no puede, a lo mejor tiene que realizar algo y se inhibe, ¿no? Digamos que eso es lo que uno se puede decir que está sujeto a la represión, porque hay un montón de palabras que a lo mejor muchos de nosotros no podemos pronunciar, ¿no? Digamos que en esa realidad psíquica de cada uno hay palabras que le producen un afecto desmedido de una persona, no puede pronunciar una palabra, unirla a otra, y eso te hace abrirte otras realidades, y eso es lo que trata el psicoanálisis, esa represión, ¿no? Entonces, a la hora de hablar, hay muchas cosas que uno ni siquiera se atreve a decir, ¿no? Que si preguntamos a vosotros los que estáis aquí, pues seguro que os dais cuenta además también estamos en una sociedad, podemos decirlo, un poco reprimida, ¿no? En el sentido que a veces está más prohibido hablar que mantener el acto sexual, ¿no? Que vemos que hay cierta represión social porque la cultura tiende a reprimir esos instintos, esas pulsiones del ser humano para que nos podamos desarrollar como seres humanos. Lo que pasa es que a veces esa represión es demasiado intensa en cada uno y ya nos produce síntomas, ¿no? En el sentido de que no puedo escribir, no puedo pintar, no puedo desplegar esa sexualidad, ¿no? Que se refiere. Entonces, claro, en una persona que a lo mejor está quejada de síntomas, ¿no? o esa neurosis de que hablamos, hay una represión mayor en esas personas. Entonces, a lo mejor esa persona, para desplegar todo su ser social o su ser psíquico, pues tendría que abrirse más a la socializarse con otras personas, y vemos como que le cuesta amar, le cuesta trabajar, pero es por eso, porque tiene aspectos de su sexualidad que no las puede desplegar y que se encuentra reprimido en muchos aspectos, ¿no? Y eso lo vemos por los efectos que hay en la realidad. No puedo trabajar, pero a lo mejor tiene que ver con algo que uno tiene reprimido y que no lo puede desplegar esa posibilidad humana, ¿no? Entonces, porque claro, lo que sí hemos visto desde el psicoanálisis, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante, es que la inteligencia está muy relacionada con la sexualidad, con ese crecimiento de la sexualidad, y ahora lo vamos a ver por qué. No creáis que la inteligencia se nace, sino que es algo que se produce. La inteligencia es una producción. Y vamos a ver cómo tiene que ver con la represión sexual. Están súper entrelazadas, están muy entrelazadas, y vamos a ver por qué. Y bueno, a lo largo de la época hemos visto que las mujeres han estado muy reprimidas en lo sexual y tienen que ver con ese despliegue de la inteligencia, por lo que vamos a verlo ahora, ¿vale? Para que un poco tengáis una antelación de esto, ¿no?
Entonces trabajamos para ser más tolerantes con nosotros mismos y los demás, claro. Y nuestro goce, vamos a ver lo que es el goce. Gozar es como algo que te pilla desprevenido, ¿no? Gozas de una conferencia, gozas de una película, porque de alguna manera te dejas llevar, ¿no? A eso hablo con desplegar la sexualidad, no es hacer el acto sexual continuamente, ¿no? Con una persona con otra, ¿no? Sino es dejarte llevar por eso que te sorprende, ¿no? Que digamos que esa energía que no está puesta en ti, la transforma, que es una energía psíquica, la transforma en situaciones con otras personas y ahí es cuando te sorprendes y cuando gozas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay parejas que dicen que están aburridas, pues claro, el aburrimiento tiene que ver con esto, con el poder gozar, con la creación, es poder sorprenderte a ti mismo. Pues claro, no me digas que a veces hay maneras de pensar en pareja que incluso cuando alguien le dice una frase diferente, está enseguida como le salta, ¿no? Dice, hay que ver, ¿quién te ha dicho a ti eso? Tú antes no pensabas así, ¿no? Digamos que de alguna manera se cierra, se intenta poseer a esa persona y no se permite que haya otro desarrollo diferente, que te sorprenda, ¿no? Que te sorprenda una frase, que te sorprenda el otro. Ahí es donde aparece el goce, cuando tú puedes disfrutar de que esa persona es diferente y que tú también vas a decir cosas diferentes. Si no, si siempre decimos las mismas palabras, nos restringimos las mismas relaciones, ese no es el goce del ser humano, porque hay que diferenciar placer de goce. El placer es como más animal, es como más instantáneo, por así decirlo, es algo placentero, pero el goce te produce cierto displacer. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno crece, uno se desarrolla también cuando hay un displacer en uno. Cuando se lo dan a uno todo, no se mueve para alcanzarlo y no puede alcanzar también un goce más civilizado. Entonces, la sexualidad en el ser humano tiene que ver con la palabra que hemos dicho, que es lo que nos diferencia de los animales. Y ahora venimos con el amor, ¿no? Porque el amor es un sentimiento que permite la reproducción de la especie. En el sentido de, claro, si no hubiera amor, nosotros no nos enlazaríamos con otras personas, porque nadie soportaría a nadie. El amor es ese sentimiento que permite a la especie que nos procreemos, ¿no? Porque si no, es como si haces de alguien desconocido un conocido y ahí, pues bueno, es un elemento importante para la procreación. Y bueno, comentar que la familia es una herencia de lo animal, que no es algo que viene del ser humano. Y esto lo estoy introduciendo para que veamos ahora cómo es el desarrollo del niño, ¿no? Y cómo nos hemos desarrollado nosotros y cómo se ha desplegado la sexualidad en nosotros. Entonces, hemos dicho que el niño, ya con esa posibilidad humana, nace con una sexualidad, pero todo se construye en el ser humano, en el sentido que es algo que se va a ir desarrollando. No por nacer con pene o vagina uno es un hombre o una mujer, la sexualidad es una construcción en la persona y es a través de la familia, de ese desarrollo psicosexual y la sexualidad acontece desde que nacemos. Hay un mito que se llama de Daphne y Chloe, ¿no? Que te habla de esta cuestión de que nosotros no nacemos con los instintos como los animales, en el sentido de que en nosotros son las pulsiones, es decir, que vamos conquistando nuestro cuerpo y a través del lenguaje es como se nos transmite pues lo que significa el acto sexual, ¿no? Y en este mito, porque los mitos tienen que ver con, se han escrito a lo largo de la época y tienen que ver con cuestiones psíquicas que todo el mundo, que de alguna manera se han intuido los seres humanos a lo largo de la literatura, de los mitos, pero que luego el psicoanálisis lo ha puesto en la ciencia, ¿no? Y te habla de eso, de una pareja de jóvenes que se encontraron y bueno, se casaron y entonces pasaba una noche u otra y no pasaba nada entre ellos, no tenían ningún acto sexual, ¿no? Entonces vino una anciana a explicarle lo que tenía que hacer con su esposa. Y es un mito que te refleja eso, ¿no? Que hacemos las cosas sin darnos cuenta. Si no las atravesamos, no las nombramos, no podemos ponerlas en palabras, ni siquiera sabemos que existen. ¿O no ha pasado alguna vez que os ha pasado algo en vuestra vida y algo importante y claro, hasta que tú no lo nombras, no se lo cuentas a alguien, es como si no existiera para ti? Porque para nosotros son muy importantes las palabras, para el ser humano, es lo que nos funda, ¿no?
Entonces, la sexualidad humana no es algo natural, ni tampoco comienza en la pubertad. El psicoanálisis descubrió que comienza en el niño casi desde el principio de la vida. Fijaros, esto cuando se dijo en la época, no quemaron a Freud porque ya éramos un poco más civilizados, pero imaginaros, porque todavía hay frases que esto nos llega hasta hoy en día, ¿no? Que creemos que los niños son un angelito, que son asexuales, y no es cierto. El niño tiene una sexualidad, pero vamos a ver qué tipo de sexualidad es, ¿no? Y claro, no podemos, es muy importante para que lo entendamos que no debemos de confundir la sexualidad con la reproducción, ¿vale? Entonces, pretender que los niños no tienen vida sexual es como si tú dijeras de repente que nacemos sin órganos genitales y que la pubertad es cuando nos crecen, ¿no? Es como si dijéramos lo mismo, que es un absurdo, ¿no? El niño nace con una sexualidad que va conquistando, ¿no? Porque en la vida el niño va conquistando, va consiguiendo, va incluso desarrollando ese placer y displacer, independientemente de la procreación, ¿no? El niño vemos cómo realiza ciertas actividades en las que vemos que tiene un goce, que tiene un placer, y el deseo se va montando en esa necesidad, porque el niño cuando es pequeñito, digamos que la zona erógena que tenemos es la boca, ¿no? Pero eso viene de la etapa oral, porque la etapa oral es cuando la mamá nos da el pecho, el biberón, ¿no? Y ahí es cuando el niño empieza a adquirir ese chupeteo por la boca, que ya no solamente es la necesidad, sino le coge un gusto a la boca. Pero claro, esa es la primera relación que tiene con el placer y displacer, con el mundo y con uno mismo. Pero cuando van pasando las etapas, vemos como esa etapa oral también está incluida en todos nosotros. Porque claro, ¿quién no encuentra el placer en besar? Incluso el beso tiene que ver con esa etapa oral, ¿no? O cuando comemos de más, cuando fumamos de más, ¿no? Eso es sexualidad, en el sentido de que hay a lo mejor alguna situación en nuestra vida cotidiana que no podemos afrontar, a lo mejor se come de más, tienes una agresión contra el otro y de repente te das un atracón, ¿no? Y tienen que ver con esas cuestiones, es esa sexualidad en el sentido de que no puedes desarrollar esa agresividad con el otro, pero en cambio te atracas y es como un simbolismo de que te estás tragando al otro, ¿no? Que eso también es lo sexual, y bueno, y vemos que también tienen que ver con lo objeto erótico, la fruta, ¿no? El plátano, ¿no? Que tiene mucho que ver también con eso. Uno no puede llevar a cabo ciertas acciones porque su moral no se lo permitiría, pero son cuestiones que están reprimidas y uno las actúa comiendo de más o comiendo ciertas frutas, ciertas actividades, ¿no? que se ven que son metáforas, ¿no? De cuestiones que uno no puede resolver en su vida cotidiana o que no la puede poner en palabras y la resuelve así, ¿no? Que digamos que es como una regresión a esa etapa oral. Además, entre enamorados, ¿no? Se dice bomboncito, ¿no? Y cosas así que tienen que ver con esto. Vemos también que después de esta etapa oral viene la etapa anal, que ya es cuando el niño se relaciona con la mamá a través de la caquita, de retener y expulsar, y ahí es donde se forja incluso el carácter. Todos hemos visto las frases, ¿no? Que encogido, ¿no? Tiene que ver con eso, con retener y expulsar. Y así es como se relaciona con su mamá. Además que vemos que muchos estreñimientos infantiles tienen que ver con esa relación que tiene con la mamá. Porque es como ahí es cuando adquiere la obediencia o la rebeldía, porque es ese carácter, ¿no? El carácter anal se llama, que es como se relaciona con la mamá está pendiente, a ver, hoy no me has hecho caquita, ¿no? Que está en esa relación. Ahí se va forjando también y vemos cómo tiene un placer también con lo anal, ¿no? Con ese retener, expulsar y va conquistando a través de esas pulsiones que decíamos, a través de esas necesidades, va erogenizando ciertas zonas. Además, para cada uno tenemos zonas eróticas diferentes. ¿Por qué? Porque se basa en esto, ¿no? En todo nuestro crecimiento psicosexual infantil. Entonces, la siguiente fase es la fase fálica, que ya es cuando se concentra más en su órgano genital, y luego hay como un periodo de latencia en la que hay un olvido en el niño. Además, si miráis atrás, hay muchas épocas de vuestra vida de niñez que deben ser impactantes para todos nosotros, pero que no nos acordamos, tenemos como una amnesia infantil.
y tiene que ver con esto, que ahora lo vamos a ver. Y luego aparece la metamorfosis de la pubertad, ¿vale? Entonces, la curiosidad infantil, que lo estaba diciendo al principio, esto es muy interesante. Entonces, comienza a una edad muy temprana, a los 3 añitos, así. Y la pregunta que a todos nos interesa, desde que somos pequeñitos, es ¿de dónde vienen los niños? Esa es, digamos, la primera vía que a nosotros nos produce la inteligencia. ¿Por qué insisto en esto? Porque es un tema muy interesante, porque las primeras investigaciones sexuales, ¿no?, acontecen en el niño, además lo vemos en los cuentos. Si os fijáis en los cuentos, vemos cómo están ubicados en las teorías sexuales de los niños. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja tiene que ver con que se come a la abuelita y luego le abre la tripa y la saca. Y es como un simbolismo del parto. Entonces, dependiendo en la etapa en la que se encuentra el niño tiene ya unas teorías acerca de dónde vienen los niños, aunque os sorprenda. Pero si lo podemos escuchar, os vais a dar cuenta. Yo recuerdo un día que estaba jugando con las niñas de una amiga mía y ella acababa de tener un bebé. Y ella tendría, no sé, tendría 4 añitos así. Y recuerdo que jugábamos al escondite y ella iba a una tía suya que estaba allí y le buscaba, le tocaba en la tripa, no estaba embarazada ni nada, buscándome dentro, ¿no? Digamos que es como, tiene esa teoría, ¿no? Como que se come uno algo y ahí se queda embarazado. Luego está la fase anal, que creen que los niños son paridos por el ano, ¿no? Que dependiendo de la etapa que esté, todos hemos pasado por eso, pero no nos acordamos, lo sabemos por el psicoanálisis, ¿no? Porque también hemos visto a lo largo de todos estos años que lleva esta teoría, ¿no? Por los escritos, por la clínica, vemos que incluso forma parte en el análisis hay esa base inconsciente, ¿no? Que lo vemos como en las fantasías y todo eso. Entonces vemos que la pregunta de los niños es ¿de dónde vienen los niños? Y ahí se forja la investigación y la inteligencia. ¿Por qué? Porque claro, es cuando el niño o la niña están tratando de averiguar de dónde venimos, ¿no? De dónde se forja el ser humano, porque claro, venga el hermanito pequeño, quieren saber dónde sale, venga el primito, y es una investigación principal, es la primera investigación que hacemos, que va a ser la que nos va a abrir para las siguientes investigaciones. Entonces, imaginaros en un lugar donde a ese niño se le reprima por hablar de cuestiones sexuales, en el sentido de que pregunta cosas que tienen que ver de dónde vienen los niños o hace diferentes preguntas. Imaginaros en un lugar donde alguien le reprima, le diga eso no se dice, esto es sucio, ¿no? Pues eso te va a coartar en tu pensamiento. ¿Por qué? Porque es el primer paso para forjar tu inteligencia. Si te coartan en esa investigación, en las siguientes es como que ya te coartas ese camino, porque lo sexual es la primera investigación que hacemos todos. Entonces, a lo largo de la época, a la mujer, por ejemplo, lo estaba contando al principio, a la mujer ha estado siempre muy reprimida en lo sexual, en el sentido de que, claro, la represión sexual de la mujer a lo largo de las épocas pues tiene que ver con esa forma victoriana de pensar, ¿no? De que lo sexual, pues, la mujer tiene que ser para la procreación, ¿no? Y se le ha cohibido en el desarrollo sexual, en el sentido de que siempre, pues, a lo largo de estas épocas, pues la mujer no le estaba permitido pensar ni siquiera en la sexualidad, porque veían como que iba a ser algo viciosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la mujer en el plano sexual ha estado muy reprimida, pero en el plano de la palabra tiene que ver también, ¿no? Entonces, ¿por qué hay diversas teorías que decían que la mujer no era inteligente? Tiene que ver con esta cuestión, con la cuestión de que se le ha reprimido en el pensamiento y eso tiene que ver también con la inteligencia, ¿no? Porque luego hacen diversas investigaciones y si en esa primera investigación sexual se le ha reprimido, es como que luego avanza con ese miedo a esas investigaciones posteriores, ¿no? Ya se crea en esa persona pues una represión en las demás formas de pensamiento, en la inteligencia. Si queréis preguntar algo o comentar algo, me lo vais diciendo, ¿vale? Porque a lo mejor son cosas un poquito complejas, pero bueno, vamos a intentar que sea lo más fácil posible, ¿no? También esto es interesante porque, claro, el niño no tiene la concepción,
la sexualidad, la educación sexual del niño no es tanto explicarle el tema sexual, porque no lo entienden. Y trae un ejemplo, ¿no? que hay niños que ven el acto sexual de los padres, por eso hay que cerrar las puertas, no hay que meter a los niños en la cama porque tienen sexualidad. Y hay que separarlos de los adultos, que tengan una intimidad. Cuando un niño ve el acto sexual de los padres o de otra persona, ellos no lo pueden concebir, por mucho que tú le expliques, no lo entienden. Porque digamos que cuando uno abrocha la sexualidad, lo masculino, lo femenino, acontece en la pubertad, incluso la muerte, que está muy relacionada con la sexualidad, porque nos indica que somos mortales de padre y madre. Y hasta ese momento de la pubertad uno no abrocha lo que es la concepción de la muerte, el coito, uno no sabe, aunque tú se lo expliques, no lo va a entender, porque no tiene esa capacidad todavía. Incluso, y lo vemos también en los ejemplos de la muerte en el niño, cuando a lo mejor te puede decir la frase, se ha muerto el abuelito, y te dice frases incluso crueles, ¿no? A ver cuándo te mueres, papá, o algo así, ¿no? Pero claro, no, es que no entienden lo que significa, porque para ellos morirse a lo mejor es que se vaya lejos. Entonces, claro, nos sorprende decir, el abuelito se ha muerto. Una vez me comentaba una persona y decía que su hijo era muy maduro porque había dicho que su abuelo había muerto, estaba en el cielo, y con una solemnidad y una... Claro, pero no es eso, es que tu hijo no entiende que su abuelo se haya muerto, qué significa la muerte, cree que se ha ido y luego le pregunta, ¿no iba a ir el domingo a recogerme mi abuelito? ¿No? Como que eso no lo entienden, ¿no? Eso se abrocha más adelante. Y lo que estaba comentando, ¿no? Si ven el acto sexual, creen que es un acto sádico. Incluso hay estudios, ¿no? Y hay cuestiones clínicas que a veces ciertos maltratos tienen que ver con esa concepción sádica del coito, que tienen que ver con esa etapa infantil, ¿no? Que eso lo vemos, es algo que cursa de manera inconsciente, que no. Por eso he dicho que tenemos que entender que hay una parte consciente y otra inconsciente. Una cosa es la realidad psíquica y otra es lo que vemos de fuera, lo que queremos explicar con la razón, ¿vale? ¿Sabéis lo que es el complejo de Edipo? ¿Habéis escuchado hablar alguna vez del complejo de Edipo? ¿Qué entendéis del complejo de Edipo? El niño que está enamorado de la madre. Bueno, más o menos, más o menos. Si quiere a la madre, es como si quiere que sea su pareja la madre. Ajá, bueno, más o menos, ¿no? Muy bien. Gracias. Digamos que lo que nos ha apuntado aquí Alberto es la máquina que nos hominiza, que nos hace humanos, vaya, por así decirlo. El complejo de Edipo es un concepto teórico y vemos que es un mito, ¿no? Por eso decía que los mitos te hablan de cuestiones psíquicas que ya se habían intuido antes de que la ciencia llegara y nos la explicara, y que tiene que ver con esa cuestión, con cómo es nuestra afectividad psicosexual en la familia, cómo nos desarrollamos, ¿no? ¿Y qué quiere decir el complejo de Edipo exactamente, ¿no? Pues vemos que el niño en un principio es pasivo, en el sentido que viene la madre, le da los cuidados, ¿no? Y luego empieza a coger un papel más activo, en el sentido de que ya él también quiere, pues a lo mejor dar órdenes, ¿no? O decirle algo a los padres, quiere acariciar también, ¿no? Y llega un momento en el que surge en él una ambivalencia afectiva, en el sentido de que el primer objeto de amor es la mamá, tanto para el niño como para la niña. Lo primero que amamos es a la madre. Y claro, llega un tercero, que es el padre, pero claro, os lo estoy explicando, no es tanto que tenga que ser un hombre o una mujer, sino que es un concepto, una función, ¿no? Que puede ser intercambiable, que puede ser una mujer, un hombre, puede ser un trabajo, ¿no? Digamos que es un tercero que viene a separar esa unión de la madre y el niño, que hacen como una célula juntos, ¿no? Incluso el niño cuando no ve la diferencia entre la madre y él, parece que es como una prolongación, es como si fueran una sola célula. Entonces viene un tercero a decir, esta mamá no es tuya, la mamá es mía, ¿no? No podéis estar pegados siempre, eso es lo que te produce como humano, porque te desvía la mirada de tu mamá y ahí se produce el deseo, para que tú puedas desviarla al mundo, puedas trabajar, puedas hacer otras cosas aparte de con la mamá, ¿no? Recibir y ser esa unión, ¿no? Entonces viene el tercero, que es el papá, y ahí surge esa ambivalencia afectiva. ¿Por qué? Porque a la vez que tú amas a esa persona, también la odias, porque te has separado de mamá.
Entonces, digamos que todo ese entramado de deseos hacia tu madre, ese odio hacia tu padre, ¿no? Y toda esa ambivalencia que surge ahí, que es inevitable, que nos pasa a todos, pues, ¿cómo soluciona el ser humano esa cuestión? Pues ahí es donde viene el psicoanálisis a explicarnos que cuando hay esa ambivalencia, ese deseo hacia la madre, pues hay una represión, esa es la represión primaria, y es decir, ese amor erótico hacia mi madre lo repliego a mi inconsciente, lo sigo amando inconscientemente, pero me puedo desligar de ella para sustituirla por otras mujeres, ¿no? Eso pasa en el niño. En el niño, pues viene el padre, esa ambivalencia afectiva. Esto que lo digo así como si fuera una película, está como muy articulado, y es un concepto teórico, ¿no? Está todo como muy unido, que pasa, no es que pase exactamente y tú lo vayas a ver, ¿no? Sino que es un concepto para que veamos cómo nos forjamos nosotros y cómo es nuestra sexualidad. Entonces, se reprime ese amor hacia la madre, ese erotismo, la hostilidad hacia el padre, porque son sentimientos que tienen que sucumbir a lo inconsciente, porque no los puede, no acontece así, ¿no? No puedes realizar esos deseos, son deseos infectuosos, deseos hostiles, ¿no? Tienen que reprimirse para que tú puedas sustituirlo por otras personas, para que puedas poner la energía fuera de esa situación familiar, ¿no? Y para que tú vayas creciendo. Entonces, eso se relega en la inconsciente, inconscientemente sigues amando a tu mamá, surgen todas esas ambivalencias, están en ti esos sentimientos de celos, de envidia. Esa es la sexualidad reprimida, ¿no? Esos deseos incestuosos, los celos, la envidia, la hostilidad, todo está ahí reprimido, ¿no? En ti. Entonces, eso, el niño en ese momento, claro, entra en un conflicto muy grande. Incluso estuvimos hablando en la anterior charla de los sueños, ¿no? En los sueños de los niños hay muchas pesadillas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen tantas cuestiones con los sueños? Porque ahí es donde están elaborando todas esas cosas, todas esas complejidades que le pasan al niño, que son impactantes, ¿no? Porque los celos al hermanito, los celos al padre, la hostilidad hacia el padre que lo quiere matar, ¿no? Que son, además vemos la frase de los niños, yo de mayor me quiero casar con mamá. Y claro, ¿cómo soluciona eso? Con el padre, ¿cómo soluciona esa hostilidad? Identificándose con él. Es decir, el niño se identifica con el papá, pero no con el papá que tiene, sino con el papá ideal, con ese papá que es todo, que es grande, lo puede todo y es el mejor y es mi mejor papá, ¿no? Con ese ideal se identifica. ¿Y en la niña qué pasa? La niña, en esa identificación, la niña es un paso más. La sexualidad femenina es mucho más compleja, porque es como un paso más. Es incluir lo femenino, es un paso más en el ser humano, en el sentido de que no es que sea cosa de hombres o mujeres, sino que en cada uno se tiene que forjar lo masculino, lo femenino, ese padre y esa madre. Y dependiendo de cómo tú hayas aprendido esos significantes en ti, pues así te relacionarás con los demás. En el sentido de que si tienes problemas con el significante padre, tendrás problemas con la autoridad. Llega al colegio, siempre está peleada con el profesor, rebelde con el profesor, con el policía, con el jefe, le pasan siempre cosas, ¿no? Y esa es la sexualidad infantil reprimida, que tú en tu vida actual te van a pasar una serie de cosas que no vas a poder comprender, pero que vemos que tienen su efecto y que tienen que ver con esto. Tienes problemas con los compañeros de trabajo, te pasa siempre de la misma manera, ¿no? Y no lo puedes resolver, a lo mejor hablando, ¿no? Y tiene que ver con esta afectividad, que la sexualidad infantil tiene que ver con esa afectividad, con esos celos, esa envidia que tienes ahí reprimido. Hay compañeros iguales a ti, saltan, no entiendes por qué y te pones siempre de la misma manera, ¿no? O con el jefe, hay siempre conflictos, o tratas a esos jefes como si fuera algo familiar, como si fuera alguien familiar tuyo, ¿no? Cuando es otra posición diferente. Entonces, hemos dicho que eso, la sexualidad femenina es más compleja, incluye ya la diferencia sexual, y bueno, en la mujer, pues, como siempre ha habido un mundo a lo largo de la época, un mundo construido por hombres, ¿no? A la mujer siempre ha habido como un halo de misterio, ¿no? En el sentido de que la mujer, pues, se le llamó al continente oscuro. ¿Por qué? Porque el fenómeno como el embarazo, la virginidad, ¿no? Hay ciertos conceptos
teóricos de la mujer, ¿no? El enigma de lo femenino, que siempre se la ha visto como misteriosa. Entonces, la mujer ha sido muy temida en ese sentido. Incluso vemos en las épocas primitivas como estaba el tabú de la virginidad, que la menstruación, ¿no? Que la apartaban, que tienen que ver con cuestiones que no se entendían de la mujer y que, claro, que la mujer es un paso más compleja, ¿no? Y en la referencia a la madre, ¿no? Y a la niña, esto creo que es interesante porque en los niños, a ver, no hay diferencia sexual. En ese momento de represión que hemos dicho del complejo de Edipo, ahí es donde adquieren los significantes de padre y madre y algo de la diferencia sexual. Pero cuando son pequeños no diferencian que hay un hombre y una mujer, lo masculino y lo femenino. Para la sexualidad infantil solamente hay un sexo, que es el masculino, en el sentido de que es quien tiene falo y quien no tiene falo. Entonces, en la niña hay un concepto teórico que se llama la envidia del pene, que es algo, no es algo así tal cual, ¿no? Como dice la frase, sino que tiene que ver con un concepto teórico que es atribuir que al niño se le dio algo que a ella no se le da. Entonces, lo vemos en las frases que se construyen después, ¿no? En la etapa adulta. A lo mejor la mujer dice, y esto es una posición masculina o femenina, no es tanto de hombre o de mujer, sino que son posiciones psíquicas, ¿no? No es para que cataloguemos que no hay hombre puro o mujer pura, sino que es un juego de significantes, ¿no? Entonces, hay frases que dicen, es que no tengo novio, es que no tengo amigos, es que me falta, ¿no? Y siempre se queda en esa falta. Es como atribuir que al otro tiene algo que yo no tengo, que por eso no me va bien en esto, no me va bien en lo otro, ¿no? Y son frases que uno siempre está sostenido en eso, pero que tiene que ver con estas circunstancias. Entonces, la niña genera esa hostilidad, hay una hostilidad en la niña hacia la madre, vemos incluso que después entre madre e hija hay una ambivalencia, que se pelean constantemente, no tiene que ver con esta hostilidad, y después hay un rechazo a lo femenino y intercambia, hay un paso en el que ella elige como objeto de amor al padre y después del padre pues al hombre, ¿no? Y hay como una identificación luego a la madre, ¿no? Que digo que es un paso más complejo la feminidad, ¿no? Entonces, es interesante porque dice aquí que hay que amar a los padres para poder sustituirlos como un adulto, porque hay adultos que no saben amar, pero tiene que ver con eso, por no haber querido a esos padres, ¿no? Y no es tanto tus padres físicos, sino no haber sabido adquirir o no haber podido adquirir esos significantes en ti, ese padre y esa madre, ¿no? Entonces, esas figuras amorosas para ti, que son la madre principalmente y luego el padre, pues quedan prohibidas para ti en lo inconsciente, ¿no? Y se devienen inconscientes. La madre deja de ser un amor único en esa transformación y bueno, ahí es cuando la madre la puedes transformar, en vez de esa madre única, la puedes transformar en otras mujeres, ¿no? La inclusión de lo femenino es la inclusión de la diferencia. Entonces, el machismo tiene que ver con quedarse en esta etapa infantil, que no tiene nada que ver con que el machista sea un hombre o una mujer, es un pensamiento. Es quedarte en la sexualidad infantil, en no incluir la diferencia sexual. ¿Vale? ¿Vais bien? Vale, bueno. Entonces, en todos los seres humanos es muy importante esta cuestión que hemos hablado del complejo de Edipo, de cómo aprendemos esos modelos familiares, porque en la familia es donde se transmite cómo se ama, cómo se odia, cómo se desea, ¿no? Por eso digo que en ese entramado es muy importante para nuestra posterior estructuración de nuestro erotismo, ¿no? Nuestra sexualidad. Cuando no tolero diferencias entre los compañeros de trabajo, por ejemplo, cuando no tolero que haya pensamientos diferentes, que haya alguien diferente a mí, tiene que ver con eso, con que uno no puede incluir la diferencia. Y claro, esta semana he visto, bueno, leí un artículo que me pareció interesante, que escribió en la prensa, que escribió un artículo también referente a eso, ¿no? Porque hablaba de la sexualidad y claro, no tenía incluido el pensamiento del psicoanálisis. Entonces, a raíz de toda esta cuestión que ha pasado con diferentes abusos, violaciones a las mujeres, ¿no?
me pareció interesante que traigamos esto aquí porque hablaba de que tiene que ver con la empatía que tú pongas a esa persona. Y no tiene nada que ver con la empatía hacia que uno cometa ese acto, no. Tiene que ver con esto que estamos hablando, con cómo uno tiene en su psiquismo esa madre, ese padre, esa concepción de masculino, de femenino, ¿no? Tiene que ver con esto, no tiene que ver con que tú empatices con el otro, tiene que ver con esa afectividad psicosexual que se transmite en la familia. Que ya digo que no es ponerte a hablar de sexo, sino es qué pautas se están haciendo, qué forma de pensar tenemos en la afectividad familiar. Porque a veces transmitimos lugares o transmitimos perversiones, entre comillas, a los niños, en el sentido de que lo estamos acelerando en su erotismo. Lo estamos tocando demasiado, no ponemos límites, las puertas, ¿no? Porque el niño tiene sexualidad y se va a ir forjando. Es una personita que hay que tener cuidado en ese sentido para que vaya forjándose en el desarrollo tal y como tiene que ser. No acelerarlo en el sentido de que uno a veces, con querer ser amoroso, hay teorías en las que ese excesivo muestra de afectividad incluso está perjudicando al niño, porque le estás haciendo que se fije en esas primeras figuras amorosas. Que se fijen en los familiares, ¿no? Que hay una fijación de ese erotismo en los familiares. Si hay demasiadas conductas que son demasiado afectivas, ¿no? Entonces es importante, porque ver a la mujer como un objeto y no como una persona no tiene que ver con esa empatía, sino con cómo habito en el significante madre y mujer. Es esto. La mamá ha de instaurarse en la categoría de mujer. Porque ¿qué pasa? Cuando el niño descubre que la mamá es de su papá y también descubre que hay mujeres a las que le pagan para tener sexo, pues claro, es como que hay como una discordancia, ¿no?, entre la mujer virgen, la madre virgen o la prostituta. Es como además hay frases también que se dicen, mis padres no hacen eso, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con no aceptar que es una mujer y que mantiene relaciones. Entonces, ¿qué ocurre también con la cuestión del amor y el deseo en todos nosotros? Tiene que ver también con esta cuestión, en el sentido de que ese erotismo, hemos dicho que deviene inconsciente y hay ese cariño a la madre. Entonces llega un momento en que se separa el cariño, la ternura y el erotismo, pero luego se tienen que unir en una mujer o en un hombre. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas problemáticas con el amor y el deseo que también tienen que ver con esto, en el sentido de que hay hombres que pueden que aman a su mujer, pero no la pueden desear. Y es el amor a la prostituta, que se dice, en el sentido que solamente son potentes con una mujer que es, entre comillas, denigrada sexualmente, ¿no?, que no tiene ningún tipo de afecto. Es como que a la mujer la ponen en un altar y solamente pueden irse con la prostituta, solamente funciona su deseo con la prostituta. Sí. También puede ser que la mujer que tiene esté cogiendo el papel de madre. Eso es muy interesante. Entonces no quiere hacer el amor con su madre, ¿no? Eso es muy interesante. Porque piensa de que la mujer entonces se va con la prostituta, que es la que va a hacer el amor más tranquilo. Bueno, eso de más tranquilo. Más tranquilo en el sentido de psicológicamente, ¿no? Esa cuestión es interesante, porque eso es una cosa lo que estoy diciendo, y otra cosa sí que es cierta, lo que estás comentando, que sí que hay parejas que se van convirtiendo, una en la mamá y otra en el niño. Claro, que a lo mejor tenemos muchas personas, ejemplos a nuestro alrededor, que vemos a parejas que no son parejas, que tienen que ver con esta sexualidad infantil. Están todavía con ese concepto de mamá, ¿no? No tienen una sexualidad adulta, no se pueden relacionar con el otro tolerando las diferencias, que te sorprenda, ¿no? Porque el goce es sorprenderte con el otro, transformarse, ¿no? Y tienden a tener ese tipo de relaciones en las que uno hace de mamá y otro hace de hijo. Entonces tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Con esto que hay de fondo, que son posiciones que uno va tomando sin darse cuenta, solamente lo vemos por los efectos que se producen en la realidad, pero que ocurren, que es cierto. Y esto que estábamos hablando, ¿no?, del amor y el deseo, que en la mujer también pasa, ¿no?, que son posiciones psíquicas, en el sentido de que con el marido a lo mejor no pueden, pero con el amante se
se deslocan, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que también tiene que ver con la moral, ¿no? Y es como el sexo oculto, ¿no? Como que las relaciones prohibidas dan como ese elemento de goce, ¿no? Pero claro, si siempre, esa es la cuestión, si siempre lo haces de una misma manera, te limitas mucho el goce, ¿no? Es algo que te pasa con la sexualidad y tiene que ver con esta base que comentamos, ¿no? De esta estructuración de la madre, el padre, de lo femenino y lo masculino. Entonces, dependiendo de cómo se adquiera esto en mi psiquismo, va a ser la base de cómo son mis relaciones posteriores. Es que es súper importante y no es que haya sido algo, no es que sea algo del pasado, es que acontece cada vez que te relacionas con alguien. Y no es que haya que ir al pasado para transformar nada, sino que lo muestras en tu presente, ¿no? Y el psicoanálisis es el que te permite pues transformar esa manera de gozar. Incluso, claro, ¿no? Que hablaba también en el artículo eso, ¿no? De que había cuestiones que tienen que ver con la manera en que se transmite esa sexualidad, que es el porno, no sé cuánto, pero no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con cómo se transmite la afectividad en la familia, ¿no? Esas posiciones, ¿no? También decía algo interesante, ¿no? Que comentaba algo así como que hay que aprender a estar solo, ¿no? Pero es una frase que está como muy cotidiana, pero bueno, había que preguntarse qué es estar solo, porque en la vida no se está solo, no se arregla o no se transforma una situación que a uno le ocurra en el ámbito sexual o con la pareja, con las relaciones, porque uno aprende a estar solo. Si solo es imposible estar, si precisamente el ser humano se desarrolla porque hay otros. Todos los actos que hacemos son para algo y para alguien, nunca se está solo, incluso hay dedicatorias, ¿no? En ese sentido, que nunca se está solo. Aprender a estar solo es ser un narcisista, ¿no? Dice, también es importante, ¿no? Que el sexo con amor es mejor porque requiere una transformación del amor. Porque para que haya sexo y funcione, no puede haber posesión o querer hacer tu fantasía, es decir, que tengo que trabajar para el otro y dejarme llevar. Entregarse a ese encuentro sin querer definir y atrapar, ¿no? Los celos tienen que ver con esa posesión. Y claro, el sexo con amor tiene que ver con poder transformar ese concepto de amor, porque uno goza de un encuentro que tiene con la otra persona que no está tan programado, ¿no? Sino que te sorprende cada vez, ¿no? Y eso incluye que tengas respeto por esa persona, que sepas que aunque tengas fantasías con otra persona, aunque se relacione con otro, podéis encontrar ese momento para estar juntos, ¿no? ¿Queréis preguntar algo? Yo tengo una Sí, duda. venga. Con respecto a lo que has dicho de, Sí. creo que era sobre el artículo, ¿no? Lo de que Sí. hay que aprender a estar solo. Uh-huh. ¿Qué dice con respecto a ese artículo? Que había que aprender a estar solo. Claro, pero como tú acabas de decir, realmente nunca estamos solos, siempre lo que hacemos es intentar relacionarnos con las personas. Claro, es que somos sociales en ese sentido, ¿no? Porque necesitamos de otras personas claro, para pero como constituir. dice que a lo mejor, no sé si el artículo se basa en decir esa frase de que hay personas que realmente no saben estar solas con respecto a una relación. Tienen una relación, van de relación en relación porque realmente no saben relacionarse con las personas, a lo mejor establecer una amistad simplemente. Ajá. No sé, que no sé si es que se refiere a ese... ¿A qué te refieres con establecer una amistad? Claro que hay a lo mejor parejas que terminan, ¿no? Por Sí. determinadas circunstancias. Ajá. Y no son capaces de a lo mejor pasar meses, bueno, incluso conocerse a sí mismos, de salir, de estar con los amigos, pero es conocer a una persona por el simplemente hecho de estar con esa persona, pero porque no saben estar solos. Me refiero, claro, activamente, no de a lo mejor mantener una amistad simplemente. No sé si me estoy explicando más o me estoy explicando. Se me entiende perfectamente. ¿Sí? Ajá. Claro. No sé realmente a qué se refiere él cuando dice eso en el artículo. Se refería un poco pues, al hecho de que
personas que a lo mejor tienen problemas de afectividad, que tienen que aprender a estar solas, de aislarse, no tener ni contacto con el móvil ni nada, porque como que ahí tú tienes que aprender a estar solo con ti mismo, pero claro, tú mismo nunca estás solo, siempre tienes relaciones con otras personas, que no es una manera de transformar nada. Aprender a estar en soledad, ¿qué significa? Que claro, y yo creo que también porque tendemos actualmente mucho yo me siento bien por lo que me diga la gente. O sea, como el feedback ese que necesitamos siempre, necesito la aprobación de esta persona para yo sentirme... De la mamá, claro, la aprobación de la mamá. Entonces yo creo que necesitamos también que nosotros conmigo misma, con nosotros mismos, digamos, pues yo estoy bien porque soy así, no me siento así, no porque me lo diga, no porque me lo transmita otra persona, que no sé, que hay a lo mejor personas que no saben llegar a ese punto. No sé. Claro, pero si uno vive la vida que le dicen los demás... Claro, y mucha gente le pasa eso, claro. Claro, pero a veces uno utiliza a los demás para cosas que le pasan a uno mismo. Porque no es que te lo digan los demás, es que en ti mismo a lo mejor hay conflictos o inseguridades en ti mismo que utilizas a los otros para hablar de lo que te pasa, ¿no? Que no es exactamente que te diga alguien esto, sino que las dudas están en ti. Que hemos dicho al principio, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que no soy yo, sino que dentro de mí hay ambivalencia afectiva. Que una parte de mí dice una cosa y otra parte de mí dice otra. Entonces, claro, si no reconciliamos de alguna manera, no nos conocemos, y ahí viene la teoría del inconsciente, ¿no? ¿Qué de eso hay en mí? Si yo a lo mejor me doy cuenta que cuando voy a tener una cita con alguien tropiezo, me caigo o se me parte la llave del coche y no puedo ir, eso habla de mí, que hay una resistencia en mí a eso, hay un conflicto en mí en conocer a esa persona, ¿no? Que hay determinados elementos en mí que me van dando pistas de que hay en mí un conflicto, ¿no? Algo que no me permite... llevar a cabo... Claro. Entonces, ¿qué es conocerse a sí mismo? Porque nos conocemos a través de los otros, a través de las relaciones, porque claro, cuando uno está solo, esa es la cuestión, no le pasa nada. Uno no tiene celos, ni envidia, no le produce ningún tipo de sentimiento, pero claro, cuando estás frente a otras personas, ahí es cuando te entra, claro, toda la afectividad que cuando tú solo nunca te va a salir. Por eso digo que es algo que es un poco ilógico en ese sentido, porque cuando uno está solo no le pasa nada. No tienes otras personas con las que te puedas encontrar, que te provocan o te provoca celos, que te provoca una angustia, ¿no? Que estar frente a otras personas te hace desplegar todo lo humano que hay en ti, ¿no? Ahí es como tú te ves como persona cuando estás frente a otras personas, pero tú solo, cuando estás solo, no le pasa nada, está tranquilo. Hay mucha gente que dice, no, yo tranquilito, que no, pero claro, el goce tiene que ver con eso, con eso que es displacentero, esa energía que te mueve, que a buscar, a relacionarte con otras personas, ¿no? No es quedarte tú solo ahí, el mínimo tensión posible. ¿Qué vida es esa? Así vive un animal, ¿no? En el sentido de que el ser humano, para crecer, tiene que tener cierta tensión. Si no, si al niño le dan la teta todo el rato, no se mueve a buscar el alimento, no andaría, ¿no? Que hasta cierta manera uno no le puede colmar al otro de todo, sino que tiene que haber ciertas frustraciones en nosotros para que podamos crecer. Entonces aprendemos a través de los otros y ahí es donde se despliega nuestra sexualidad, cuando estás frente a los otros. Esa es la sexualidad, la afectividad que hay con el otro. Hay deseos en el otro que se me van a despertar y que mi moral no lo va a tolerar. Y cómo yo haga, cómo yo renuncie a eso, va a depender cómo se van a establecer mis relaciones. Porque hay personas que tienen angustia con relacionarse con otros, a lo mejor son deseos sexuales que no pueden gestionarlo, ¿no? Tienes una moral en la que cualquier deseo, cualquier afecto que se te dispara, como que se reprime, eso es algo que pasa de manera inconsciente, ¿no? Y solo vemos que a lo mejor tienes inhibiciones no sé, en el trabajo, no puedes hacer ciertas cosas, o te da un ataque de ansiedad, ¿no? Y tiene que ver con cuestiones reprimidas en ti que cuando estás con otros saltan, pero no es porque sean los otros, sino porque ¿qué te pasa con tu sexualidad? Esa es la sexualidad, ¿no? ¿Cómo renunciamos a todo eso infantil que tiene que ver con los deseos prohibidos, con la hostilidad, con los celos, la envidia, ¿no? Que todos abrigamos esos deseos.
A todos nos va a pasar cada vez que estamos frente a alguien, pero depende de cómo lo resuelvas, también así es tu personalidad, en el sentido de que es tu posición psíquica ante tu deseo. Porque hay personas que delante del otro, en vez de tomarle un odio que no lo pueden ni controlar, que no entienden por qué odia tanto a esa persona, hay personas que lo resuelven con lo cómico, ¿no? A lo mejor suelta algo con sentido del humor y ahí ves un poco que esa persona se ha librado de esa tensión o ese... ¿no? Porque hay personas que a lo mejor no puede estar con esas personas porque son prohibidas, ¿no? Pero claro, que tú no toleres eso porque, que ya digo, no es algo que tú lo vayas a conocerte, que no es algo que tú sepas, sino que te pasa con las cosas cotidianas. Por eso decía que el complejo de Edipo nos pasa cada vez frente a los otros, porque la célula es la familia, pero luego llegas al mundo y en el mundo también hay una figura de autoridad, hay compañeros que son como los hermanos, hay una madre, hay personas que están todavía en esa sexualidad infantil, todavía con su mamá, van al mundo relacionándose con los otros como si estuvieran con esa mamá, pero no tu mamá física, sino con esa mamá imaginaria que todo te lo da. Se creen que lo merecen todo, no hacen nada por conquistar, claro, ¿de qué manera te han transmitido a ti en la familia que para que te quieran otras personas tienes que dejar ese egoísmo y ese narcisismo a un lado, ¿no? Porque consta en eso, ¿no? El niño es muy narcisista, ese yo, ¿no? Lo que decíamos, aprender a ser yo. Estamos volviendo al narcisismo infantil, tienes que renunciar a esos instintos a través de la educación, esas pulsiones, para poder tener un goce más civilizado, para poder incluso llegar al amor social, ¿no? Porque uno de los problemas más grandes que hay en ese sentido es que nos quedamos en el amor familiar, no somos capaces de dar amor a los demás. La neurosis tiene que ver con eso, con quedarte en ese amor infantil, no poder dar nada a nadie, es relacionarte con el otro como esa familia imaginaria, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿por qué triunfan tanto las telenovelas? ¿No lo habéis preguntado alguna vez? Porque tiene que ver con esas fantasías que todos tenemos. ¿Cuáles son las temáticas de la telenovela? Las temáticas de la telenovela es cuando tú eres niño y de repente te das cuenta, te dicen, ay, no, eres adoptado y vienes de una familia más rica. ¿No? Es esa temática, que si era tu hermana y no es tu hermana, ahora te puedes casar, ¿no? Es como lo incestuoso, el ideal de tus padres, ¿no? Porque cuando somos pequeños, los padres son lo más grande, lo mejor, los tenemos idealizados, pero luego en la época de la pubertad es cuando te das cuenta de que esos ideales caen, son tus padres reales, que lo han hecho lo mejor que han podido, pero ahí cae. Y hay personas que se quedan en ese ideal, ¿no? En esos padres encumbrados, que son como dioses, y no aceptan que tienen unos padres pues de corrientes, ¿no? Unos padres que, bueno, que lo hacen lo mejor que pueden, que tienen sus defectos, que son humanos, son hombre y mujer, ¿no? Y hay personas que no aceptan eso, pero eso no se ve así tal cual, sino se ve por los efectos que hay en la realidad. De repente no puedes, no sé, en ese sentido no aceptas relaciones que te vienen, la diferencia de relaciones nuevas en tu vida, no os toleras porque estás todavía ahí en ese ideal o te peleas con tu pareja como si fuera tu mamá. Pero entonces sí es una cosa que nos ha transmitido Freud, ¿no? Nos decía que las primeras relaciones tienen que ver con esa ambivalencia afectiva con la mamá, que se repite esa ambivalencia inconsciente, reprimida que se tiene con la mamá, esa hostilidad. ¿Vale? Se están peleando constantemente y es que no tiene sentido, ¿no? Hay peleas y en la base hay otras cosas. Le dice a lo mejor las mismas frases que le decía a su mamá. Quiere que le diga lo que ella quiere o que no le cubre las necesidades, ¿no? Vete tú a saber, estás buscando lo que quieres. ¿Una persona a tu lado o estás buscando una mamá? ¿No? Que no aceptamos al otro tal y como es. Hay que cambiarlo como si fuera esa mamá que todo te lo da, como idealizando el amor, pero tiene que ver con eso, ¿no? Uno se ha quedado en esa parte infantil, ¿no? Bueno, quería decir alguna cosilla más que creo que es interesante. Si te quieres marchar, te puedes marchar. Bueno, voy a hablaros de alguna cosilla más, ¿vale? Y si queréis ahora preguntamos. El goce está más allá del principio del placer, hemos comentado, y aparece en la vida sexual muy tempranamente. Esto es muy interesante,
con esto yo creo que si no terminamos y ya me preguntáis, o mira, si queréis os comento un caso de impotencia sexual que es muy interesante para que veamos esta cuestión. Rousseau, que es un pedagogo francés y escritor, tiene un libro que se llama Confesiones. Esto os voy a hablar del goce, ¿vale?, en el ser humano, en el que decía que la dolorosa excitación de la piel de las nalgas constituye una raíz erógena del instinto pasivo de crueldad, del masoquismo. Es decir, cuando era pequeño en su infancia le pegaban en las nalgas. Entonces, eso tiene que ver que de adulto tenía un goce masoquista. Entonces, por eso los castigos físicos, había una didacta de mi escuela, ¿no?, que se llamaba Amelia Díaz. Bueno, no sé si me he presentado al principio, pero bueno. Estoy en la escuela Grupo Cero, que es una escuela de psicoanálisis y poesía. Y decía que un guantazo era una caricia a alta velocidad, en el sentido de lo que estábamos hablando, ¿no? Que si tú en la repetición de, por ejemplo, como estaba hablando este autor, de las nalgas a un niño pequeño, es como erotizas esa zona. Así es como se produce, pero todos nosotros, esto no es como algo patológico, ¿no?, sino que en todos nosotros existe ese masoquismo. ¿No le ha pasado alguna vez que a lo mejor sabían que aunque le dijera esa frase a esa persona le iba a dar, ¿no?, o se iba a enfadar con vosotros, ¿no?, que a veces tenemos eso de humano está en todos nosotros. El masoquista me refiero a que todos somos masoquistas porque forma parte de nuestra estructura psíquica, en el sentido de que hay situaciones en nosotros que hemos visto que nos hemos castigado por circunstancias que a lo mejor, no sé, nos hemos dado cuenta de repente que hemos tropezado, hemos caído, no hemos dado un golpe sin darnos cuenta, y tiene que ver con eso, ¿no?, con algo que uno ha fantaseado, ha deseado inconscientemente, que ahí se ha golpeado, ¿no? Por eso digo que tengamos en cuenta que somos un sujeto dividido. Y en esto que os estoy diciendo del masoquismo es muy interesante porque, aunque suene un poco difícil de entender, a ver si así os lo puedo explicar mejor, ¿no? Que hay goces que se producen en uno porque una parte de nuestro aparato psíquico, la parte consciente, digamos, lo entiende como un displacer, pero hay otra parte inconsciente que en esa repetición es como se adquiere ese goce, hay como una descarga de esa libido, de esa energía psíquica en eso inconsciente, ¿no? Por un lado, en nuestro aparato psíquico lo ve como displacer, pero hay otro lado que es como una descarga de esa pulsión. Entonces, cuando algo se repite en uno, ese es el goce. Que aunque una parte de ti lo rechace, hay otra que sí, que es placentero, aunque para tu conciencia sea algo displacentero, pero para tu inconsciente es como una descarga, hay un goce ahí. Y claro, esto es lo que hace explicarnos por qué hay ciertas situaciones en las que uno se mantiene durante mucho tiempo a pesar de ser algo displaciente para ti, algo que te repulsa, pero que uno se mantiene en eso, ¿no? Que hay goce, incluso los síntomas, decimos desde el psicoanálisis, ¿no?, que son un goce sustitutivo, en el sentido de que, de alguna manera, nuestro aparato psíquico goza incluso hasta de un síntoma, o como decimos, del masoquismo. ¿Por qué? Porque hay una parte de ti que se descarga ahí, aunque tú lo rechaces, porque la moral te dice que no, tu conciencia te dice que no, pero hay algo en ti que se repite o que tiende, a lo mejor, a personas que tienden a irse con alguien que les hace daño, ¿no? Son situaciones que se repiten una y otra vez y, claro, si lo digo así, claro, nos escandalizamos, pero ¿cómo te puedes explicar que alguien vaya teniendo relaciones de ese tipo que le hagan sufrir? Tiene que ver con un goce, aunque no sea, ya digo, algo que para nuestra moral se rechace, nosotros conscientemente digamos, no, esto no puede ser, pero hemos visto científicamente que tiene que ver con un goce sustitutivo ahí, ¿no? Hay una tendencia en la persona a hacer un goce aunque sea inapropiado, porque para ti es un problema, ¿no? Pero hay una tendencia en ti a adquirir ese goce, ¿no? A repetirlo.
Y lo veíamos también, por ejemplo, con autores como Rousseau, ¿no? Que nos hablaban de eso. Porque claro, se puede aprender a gozar de otras cosas. Ahí, porque claro, decimos que todos somos masoquistas en ese sentido, ¿no? Porque todos tenemos un poco de todo, ¿no? Hay una satisfacción en ese padecimiento, pero claro, ese goce se puede transformar porque ese espacio, esa manera de gozar de ese síntoma fue la única manera que se tuvo inconscientemente de encontrar, de manifestarse, porque el deseo inconsciente lo único que le importa es transformarse, es manifestarse, y a veces se manifiesta de manera disfrazada, en forma de síntoma, por ejemplo. Porque claro, el inconsciente no juzga, no calcula, porque una cosa es la moral y otra cosa es el deseo inconsciente, que no tiene ni ética ni moral, que solo le importa transformarse. Y ninguna manera de gozar se parece a ninguna otra, ¿no? Cada uno gozamos de manera diferente. Pero claro, en todos nosotros abrigamos esos sentimientos humanos, esa afectividad. Y aunque los rechacemos enérgicamente, el saber de determinadas cuestiones que hay en nosotros, que nos pasa con ciertas repeticiones en nuestra vida, pues también es como el pilotito de la gasolina que nos está avisando de algo y que hay muchas maneras de gozar, ¿no? Que dicen que el ser humano hasta con los ojos cerrados puede gozar de su peor enemigo en ese sentido, porque el niño es un polimorfo perverso en el sentido de que el niño goza de cualquier cosa, que hay que ir domeñándole, educándole, ¿no? Reprimiéndole, indicándole para que pueda adquirir goces más civilizados, ¿no? Porque claro, hasta el niño cuando hace caquita, para él es un regalo, ¿no? Que no se hace caquita delante de cualquiera, ¿no? Y viene la moral y viene a imprimirte esos diques, ¿no? Que son necesarios para que te vayas desarrollando como un ser civilizado, ¿no? Os voy a leer os he traído como un caso, ¿no? Para que veáis esa festividad que acontece en cada uno de nosotros y cómo se desarrollan también en los síntomas sexuales genitales, ¿no? Porque digo que los genitales solamente una parte de la persona, pero que si hay una falla en lo genital quiere decir que hay una estructura de esa persona, hay como una estructura psíquica en la que por ahí es donde sale ese síntoma, pero que esa persona, pues digamos que se relaciona con su deseo y con el placer y desplacer de esa manera, ¿no? Entonces, es un varón de 25 años que lo derivó su médico al psicoanalista y tarda 5 meses en pedir la cita. Pertenece a un libro de medicina psicosomática que se llama La sexualidad y sus trastornos, que hicieron 2 compañeras que se llaman Pilar Rojas y Alejandra Menasa, y nos ponen todo esto de la sexualidad, ¿no? La afectividad, y nos traen algunos casos que son interesantes, ¿no? Para que veamos esto. Entonces dice que esta persona tiene un aspecto aniñado, parece mucho más joven, y relata que tuvo novia hace unos meses, pero que ella lo dejó porque era impotente, él no podía mantener relaciones sexuales, ¿no? Trabajaban en la misma empresa y él pues tuvo que dejar el trabajo porque no toleraba verla todos los días y en el trabajo tampoco estaba bien, ¿no? Desde hacía 4 meses no trabajaba, salvo... En la primera sesión el paciente dice que no tenía padre, que tenía 2 madres, su abuela y su madre, ¿no? Entre otras cosas decía que dependía totalmente de su madre, que vivía con ella y con su abuela. Decía que siempre había sido un niño sobreprotegido y cuando salía cualquier escena sexual en la tele le quitaban la tele, ¿no? Un día le pusieron en el instituto, esto lo va relatando a través de las sesiones, ¿no? El análisis a lo largo del tiempo y va hablando de las cuestiones que le pasan, ¿no? Le ponen en el instituto un vídeo sobre educación sexual y se desmaya. Y cree que es por el calor, que hace mucho calor allí, pero claro, el psicoanalista le indica que a lo mejor es que le impresiona lo sexual, ¿no? La primera vez que fue a casa de su antigua novia, de la chica que lo dejó por impotente, se tomó una Viagra, iba por el metro y se quedaba flácido, dice, era como un pene, por así decirlo, ¿no? Que tenía esa sexualidad ahí, ¿no?
nunca había llegado tan lejos con una chica, ¿no? Nunca había mantenido relaciones sexuales con una chica. Y dice que cuando salía fuera de casa unos días, pues siente una necesidad imperiosa de volver a casa de su madre, ¿no? Que no se encuentra a gusto fuera y llamaba todos los días a su madre y a veces hasta varias veces al día. Esto es muy curioso, ¿no? Porque esta persona tenía alergia al polen, a los gatos y al pelo de conejo. Y una vez su tío le trajo un conejo y se puso fatal, se ahogaba, etc. Entonces le señalan también en análisis que es una manera de nombrar el pelo de conejo los genitales femeninos. Vemos que es todo como muy simbólico, ¿no? Entonces el paciente también señala que no conseguía la erección ni con Viagra y algunas veces una mínima erección. Y decía esta frase: así nunca podré tener hijos. Y claro, se le interpreta, ¿no?, esto a través del análisis, de sesiones, ¿no?, que va hablando, se va desplegando, esto ya el caso muy resumido, ¿no?, y de un tiempo de análisis. Y se le interpreta que bueno, teme dejar embarazada a alguna chica y luego desaparecer, como su padre dejó embarazada a su madre y desapareció. Así como estaba, claro, impotente, no puede provocar ningún embarazo, ¿no? Son cuestiones inconscientes que se despliegan en uno sin darse cuenta. Su madre tenía un novio que él no podía ni ver, al que le hacía constantes escenas de celos, ¿no? Entonces, se vio que ya durante los primeros meses de análisis comienza a trabajar en un trabajo más estable, donde recibe felicitaciones del jefe y le van otorgando más responsabilidad. Se anota en la autoescuela, va al gimnasio y, claro, se ve eso, que la impotencia era para defenderse de las mujeres. Y vemos como lo genital, hemos dicho que es solamente una de las esferas de la persona, en el sentido que era impotente genitalmente, pero también era impotente en lo social. No podía tener trabajo, con las relaciones sociales, con las chicas, ¿no? Que digamos que es como la manera de desplegar su deseo y todo estaba de fondo en esa festividad, que no es tampoco que su padre la haya abandonado, ¿no?, sino que es como uno no tiene tanto que ver las experiencias, ¿no? Eso es lo que nos descubre también el psicoanálisis, que los traumas, las experiencias no existen, es como uno, de alguna manera, resuelve esas cuestiones o cómo uno se queda impactado de eso, ¿no? No es tanto lo que te pasa, sino es lo que haces con eso que te pasa. Cómo en ti asimilas eso, porque a todos nos pueden decir conocimientos, transmitir, pero es como luego tú aprendes esa cuestión en ti, que no tiene tanto que ver con las experiencias que tú tengas en la vida. Hay personas que con experiencias similares han reaccionado de otra manera, por eso es que no hay trauma. Es como en ti se queda impactado eso, cómo tú lo resuelves. ¿Vale? Bueno, si queréis preguntar algo. Y bueno, este caso de impotencia lo he traído, pero no es para generalizar, en el sentido de que no a todo el mundo le pasa de la misma manera, que en cada persona se sustenta una frase, una posición psíquica, ¿no?, que en cada uno es de manera diferente, que en el análisis se va viendo de qué manera en cada uno está puesta en juego esta cuestión, y que los síntomas sexuales genitales, ¿no?, tienen que ver con una posición psíquica ante el deseo, ante esta afectividad familiar, ante ciertas fantasías que se tienen acerca de la mujer, del hombre, y que hay una falla en ese sentido, porque hemos dicho al principio que lo sexual es lo tocado por la palabra, porque a los animales no les pasa estas cosas, nos pasa a los seres humanos, pero porque tiene que ver con esta cuestión de la represión, de la moral, de cómo la afectividad se desarrolla en nosotros, ¿no? Y cuando también hablaba de, al principio, el texto que puse de la charla, hablaba también de esa moral que se intenta de alguna manera pues transmitir, que se nos quiere imponer a todos el mismo modelo de afectividad, el mismo modelo de sexualidad, el mismo modelo de cómo tenemos que divertirnos, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que estar en pareja, ¿no? Y vemos como hay muchísimos conflictos en la gente, porque tiene que ver con esto, porque a lo mejor tú tienes necesidades diferentes y hay una manera de hacer o que te ha transmitido familiarmente o en la sociedad que a lo mejor choca con tu manera de desear, con tu manera de pensar, porque cada uno somos diferentes. Y claro, y en esa imposición que a veces se hace de fuera, que en realidad es uno mismo, porque claro, es lo que estabas comentando antes, ¿no? Que no es la gente, es esa gente, esas voces de la gente que tú utilizas en ti, porque dentro de ti hay un enemigo que es tu moral también, ¿no?
que la moral es necesaria, pero a veces uno se reprime más de la cuenta, en el sentido de que vemos luego cómo en nuestra vida vamos haciendo y hay inhibiciones, hay pequeñas cosas que no puedo realizar y que quiero y no puedo, ¿no? Y tiene que ver con estas cuestiones, cómo me inhibo, cómo no puedo, cómo desarrollo incluso síntomas, por cuestiones que tienen que ver con el se desear, con la sexualidad, ¿no? Que es lo que decimos, que es todos esos deseos que en algunas ocasiones lo podemos utilizar para trabajar, para investigar, para escribir, para desplegar nuestra sexualidad humana, nuestros deseos psíquicos, pero que en otras ocasiones vemos que por esa represión pues lo desviamos, tenemos síntomas, nos quedamos en la fantasía, no podemos utilizar esa energía para hacer otras cosas más allá de eso que nos sentimos mal, ¿no? De la insatisfacción, de la culpa, de muchas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con eso, con esa moral, con nuestros deseos y con ese conflicto interno entre eso que hay en mí que yo no sé de ello, que sé pero no sé, ¿no? Porque hay en mí un desconocido. ¿Queréis preguntar? Bueno, yo quería comentar una cosa con relación a lo último que has comentado. Hace un tiempo estuve en un curso de mindfulness y nos comentaron justo lo que tú has dicho, que no son las circunstancias, sino cómo las asimilamos. Entonces nos contaron una historia creo que era de Estados Unidos, donde un padre era un delincuente, era alcohólico, el caso que pasó muchísimos años en la cárcel. Y tenía hijos gemelos. Y claro, como no los podían cuidar y tal, pues los gemelos pues los separaron. Uno se terminó siendo igual de delincuente, terminó en la cárcel, igual que el padre. Y el otro pues se hizo abogado y era una eminencia en el mundo judicial. Y ambos, después de los años, ambos le preguntaron... Fíjate, relacionado con la ley, ¿no? Que eligió algo relacionado con la ley. Y luego ambos le preguntaron, dice, bueno, ¿cómo has terminado así? Dice, ¿cómo no voy a terminar así teniendo el ejemplo de padre que tengo? Tanto el que era delincuente, que había seguido los pasos del padre, como el otro, que había hecho justo lo contrario para defender, para no seguir los pasos del padre. Claro, pero no es tanto el padre en sí, sino... No, a eso me refiero, que no es los síntomas, lo que tú estabas comentando de los síntomas, de la parte objetiva que te rodea, sino como tú lo has asimilado. Claro, además que es eso, porque la madre es la que le da el lugar al padre, ¿no? En el sentido que es ella la que dice que hay un padre al lado, ¿no? Que no es tanto que tenga que haber un padre físicamente, porque hay mujeres que crían a los hijos solas. Pero en esa función padre, cuando hablaba al principio, pues claro, nos confundimos con el padre físico o la madre física. Es poder tener ese padre dentro de ti, esa función padre, ese límite, esa ley. Si tú no tienes interiorizada esa ley en ti, pues no permites que ese niño, claro, se separe de esa función mamá y pueda desear otras cosas aparte de la madre, ¿no? Pero que tiene que haber un padre en ti para separarte, para poner ese límite, que no es tanto el padre que tengas, porque luego, claro, hay padres que no están, pero luego están los profesores, ¿no? Que son los sustitutos, que hay familias en las que a lo mejor esa persona no está ahí físicamente o es una persona, claro, que tiene ciertos problemas, ¿no? Y que no es apto para hacer esa función de padre, pero seguro que siempre hay otra figura en la que uno va a suplir ese padre de uno, ¿no? O sea, va a estar el profesor, luego a lo largo hay familiares cercanos que a lo mejor hacen esa función, y ya digo, uno mismo es la madre la que pone ese límite también, ¿no? La que da ese lugar, esa ley, ¿no? Yo tengo otra cosilla, Sí. Es que esto es que yo me preocupa. Bueno. Es sobre una cosa que has dicho antes con la que no... Bueno, tú seguro que sabes más que yo, pero yo no estoy como de acuerdo con respecto a lo que yo leí anteriormente con un comentario que te he dicho. Es sobre la educación sexual a los niños. Tú has dicho que más bien que sería mejor apartarlos de las puertas, de comentar, de esperar que cada cosa tenga su etapa para explicar, porque de todo modo un niño no va a entender, aunque tú expliques lo que es el coito, No se entera. no lo va a entender. Pero
pienso que aunque no somos animales, somos mamíferos y he visto desde siempre que los mamíferos duermen en manada y que no hay problema en ello. También, por otra parte, considero que si no se le educa, a ver, si a tu niño no le explicas nada desde pequeño, cuando llegue, por ejemplo, a cierta edad, pues cuando tú le vayas a explicar algo, es como, ay no, eso es tabú. Entonces, su sexualidad va a estar condicionada no por la educación, sino por lo que veía. Y yo veo un problema actual un poco fuerte, que es que muchos niños no tienen educación, sobre todo niños, o bueno, niñas, que no tienen la educación suficiente desde pequeños, que para, lo primero, la educación sexual. ¿A qué llama educación sexual? Porque claro, el niño te va a preguntar. Exacto, Esa es la cuestión, ¿no? Lo que quería. Que no es que tú le llenes de conocimiento al niño, sino que el niño te va a ir preguntando. Y es conforme a lo que el niño te vaya diciendo, no llenarlo tú de conceptos, sino que te está preguntando. Cuando te hace una pregunta es porque ya sabe la respuesta, ya tiene una hipótesis ahí. Claro, y si tú vas por delante, empiezas a bombardear, ve que te está... Además, la verdad sale siempre en todos nosotros. En todo lo que hablamos, ahí se muestra en dónde está uno. Lo que le interesa, lo que le pasa, en todo lo que hablamos. Sí, pero y el niño. Yo un problema, yo no estoy diciendo que sea muy fuerte, que tú hagas el acto, el coito delante de un niño, pero sí que tampoco esconda, por ejemplo, una caricia, como te he dicho antes, una caricia que me interpretada o a... Bueno, a ver, no es que una caricia, no es eso tampoco, ¿no? Es que a veces hay una efectividad demasiado exagerada, en el sentido de que, no sé, un ejemplo, se meten a los niños con los padres a dormir, se meten a los niños en la ducha. Es que estás excitando al niño, qué naturalidad. Con toda la familia. Tú dejarías, una compañera mía hizo una charla hace un tiempo en un lugar, ¿no? Y salió esta cuestión. Y claro, había un padre que se escandalizó por el tema ese de por qué no va a ducharse con la niña, por qué no va a dormir con la niña, ¿no? Entonces, claro, ella le puso este ejemplo y le dijo, ¿usted dejaría que su hija de 5 años, el hombre tenía unos 40 años, estuviera con un hombre de 40 años desnudo? ¿Le dejaría? ¿Qué le parecería eso? Porque al fin y al cabo es un hombre y una niña. Mezclamos lo afectivo no nos damos cuenta que el niño tiene sexualidad, que es un impacto también para el niño, un cuerpo desnudo. Claro, que metas al niño en la cama, el niño tiene que tener una separación con los padres. Hemos dicho que está el niño en esas, que quiere estar con mamá, que claro, si tú no lo separas, le dices, esta es tu mamá, mi mamá es mía, ¿no? Tú tienes que separarlo porque se fijan a los padres eróticamente, ¿no? En ese sentido. Esa es la afectividad, esa es la sexualidad, no hablarle de sexo, sino esa es la afectividad que transmitimos. Hablar de sexo vale hasta cierto, en el sentido que claro, hay que hablar de sexo, pero cuando te lo demandan, cuando te pide, cuando ir detrás de él, a ver escucharlo, a ver qué te dice, ¿no? Pero la afectividad que se muestra es esa, y estamos viendo en los modelos educativos que estamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque lo que antes era una autoridad, era un padre, era un límite, ahora está todo como mezclado. El padre es el amigo, tú métete en la cama, te duchas, y ahí estamos pervirtiendo. No hay límites, no hay puertas, no hay espacio para cada uno. ¿Para qué existen las puertas en las casas? Para que haya un espacio de intimidad. No puede estar todo el mundo mezclado, los adultos con los niños, un espacio para un lado, otro espacio para otro, y estamos viendo que ese modelo, porque vamos con lo que a uno le gusta, lo que le gustaría hacer, y no es lo que le gusta, estamos viendo que hay serios problemas por estas cuestiones, porque no vemos que en el niño hay sexualidad y que lo estamos acelerando y erotizando, estamos fijándonos en la madre, y lo que decía no es por la pornografía, sino es las mujeres son unas putas, ¿no? Y tiene que ver con esta afectividad, con cómo he interiorizado lo de madre, padre, hombre y mujer, y eso tiene que ver con la afectividad que se transmite en la familia, y hay modelos que se están transmitiendo, que están produciendo pues, serios problemas en la educación, donde ¿por qué hay tanta agresividad en el adolescente? ¿Dónde está, en ciertos adolescentes, dónde está esa figura de límite? Yo quiero comentar dos cosillas rápidas. Una que quizás es en el tema de la televisión, que a cualquier hora
y en cualquier película, cualquier programa, aparece un Gran Hermano o cualquier otro programa, siempre aparece algo de sexo. Antes no. Y luego, por otro lado, tú y yo nos llevamos 15 años. Ella es mi sobrina, ¿vale? Y bueno, mi familia, pues eso, puerta cerrada, yo y mi padre no he visto nada en mi vida desnudo. Tú sí, ¿no? Tú sí te vas a llevar con tu padre, ¿no? Sí, Con tu madre. Y sin embargo, cuando hemos crecido, ella ha vivido la sexualidad mucho más natural. ¿Es que llaman natural? ¿Sí? ¿A qué llaman natural? A la hora de conocer chicos, a la hora de... Claro, pero no es experiencias personales de cada uno, ¿no? Sino que, no, claro. Bueno, dos. Pero que no es esto me lleva a esto, sí o sí, ¿no? Es el efecto, es decir, sabemos que esto, sabemos por los efectos, sabemos las causas, pero no es que vaya a pasar esto, no es algo matemático, que esto me va a pasar esto, ¿no? Vemos que hay circunstancias que tienen que ver con esas cuestiones, con cómo uno interioriza eso, y tiene que ver con esa afectividad que se transmite en la familia, con cómo uno afecta el padre, la madre, la mujer. No es que a mí me hayan hecho esto y me ha pasado esto, ¿no? Hemos dicho que no hay teoría del trauma, pero hemos visto que ciertos modelos educativos están llevando a que también haya cierta... Sí, la tendencia. Claro. ¿Puedo terminar Sí. mi relato? A lo que yo iba es no solamente hablar de naturalidad y de los papás desnudos ni meterlos en la cama. Pero ¿qué es lo natural? Porque en el ser humano hemos visto que no hay nada natural, todo se construye. Sí. Todo. Bueno, estoy de acuerdo, pero lo que yo venía a decir es que, como cuando tú has dicho de que no hay, de eso, yo estoy un poco en desacuerdo, porque si no ve el niño desde pequeño, amor, incluir el amor en el acto, en la sexualidad de los papás, cuando llegue la edad del niño en la que tiene ganas de explorar, ganas de la etapa, cuando tú en la etapa latente no ves nada de eso y no lo relacionas, cuando te llega tu etapa genital, yo creo que si no has visto nada de eso, no has tenido ningún tipo de educación, hablo de educación. Pero ¿qué quiere decir? ¿Que el niño se ponga a ver cómo el padre y la madre hacen el acto sexual? Es que eso es muy crudo. Pero es que lo estás excitando, ¿no? Y hay una cosa que no, ¿para qué le quieres mostrar eso? Yo creo que a lo mejor el primer contacto con un niño, antes de ver pornografía... Es como si le quisieras poner una película porno, pero con tus padres. Tú sabes que los niños tienen muchas fantasías con los padres. Claro, si tú le muestras eso, estás haciendo que el niño tenga más fantasías con los familiares. Vale, entonces lo estás erotizando con los familiares, lo estás dejando que se fije con los familiares, ¿no? Bueno, poner otra pareja, pero lo que yo quiero decir es que se incluya al niño el concepto de amor y respeto en el acto sexual o en la sexualidad. Pero ¿crees que eso, crees realmente que es que el saber no te viene por la percepción, te viene por lo significante, no te viene porque tú veas algo? Es que incluso me estoy acordando del caso de una chica que la escena sexual le sucedió una escena sexual con el tío que le produjo una impronta muy grande, pero que la reprimió. Y al tiempo vio a su tío con otra chica y ahí empezó a darle un ataque de angustia. No sabían de qué era, le pasaba, se ahogaba, estaba malísima, y resulta que tiene que ver con esa reacción sexual que cuando vio la segunda escena pudo darle sentido a la primera, pero es un impacto para un niño. A los niños hay que preservarlos de esa sexualidad. Hasta que ven el porno. Pero es que cuando ven porno es porque ya tienen una evolución y saben lo que es. No es que el porno sea malo, el porno es consumismo. ¿Pero qué le vas a poner una película por un niño? Ya la ven ellos. No, yo no sé sino antes de que vean ese porno que hay. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a ese porno? Si hay parejas que lo utilizan para tener unas relaciones sexuales mejor, el sexo no es bueno ni malo, es lo que se dice de él. Hay gente que lo utiliza, depende para qué utilicen las cosas. ¿Por qué va a ser malo el porno? Hay parejas que les va mejor porque introducen el porno en su vida y ven esto, se ríen, hacen y deshacen. ¿Por qué va a ser malo el porno? Es el sexo llevado al consumismo, es un negocio. Como una primera impronta para el niño, antes de vivirlo en
¿Dejarías que tu hijo viera escenas sexuales con parejas que conoces tú, delante tuya? En el núcleo familiar. Que yo creo que no estamos hablando de aceptado, pero bueno, quitando eso, yo sí considero que el porno actual se puede encontrar cualquier niño en cualquier página de internet. ¿Qué le pasa al porno actual? Es machista y no tiene lo que yo estoy diciendo, la relación de amor y deseo y sexualidad. Y si tengo un hijo, cuando tenga un hijo, no me gustaría que la primera impresión... Lo que pasa es que que yo me encuentro. Lo que pasa es que eso es interesante, ¿no? Porque el goce es algo que uno no puede controlar, ¿no? Y hay ciertas fantasías, ciertas cuestiones que tienen que ver con todos nosotros, que a lo mejor tú puedes fantasear con algo que para ti tú no lo harías jamás, pero que eso te excita. Y no tiene tanto que ver con hacer. Entonces hay ciertas fantasías en uno, que también tiene que ver con la pornografía, que hay ciertas fantasías que uno las utiliza, pero que luego no las lleva a cabo, pero las utiliza para excitarse. Y eso es algo que forma parte del ser humano. Entonces, a veces uno no tolera por su moral ciertas fantasías que tiene o ciertos goces que nos pasan a todos en mayor o menor medida, que no hay que patologizar uno y otro, sino que a todos nos pasan las mismas cosas, deseamos lo mismo, pero nos diferenciamos la manera de renunciar a ello. Entonces uno dice, no, a mí eso no me gusta, no. Y en realidad lo tienes reprimido, ¿no? No, a mí eso no. Pero en realidad ahí estás diciendo que sí, que es tu manera de gozar, pero tu moral no te lo permite. Y ahí es cuando uno entra en conflicto. ¿Vale? ¿Qué es lo que uno hace con eso? ¿Por qué uno puede ver una película porno o cualquier situación? Que cada uno se excita de una manera diferente. Ahora le vas a prohibir que haga esto o al otro. En el sentido de que cada uno tiene su goce de una manera, ¿no? Cada uno goza de una manera diferente. Una cosa es fantasear y otra es hacer. Hay personas que no se permiten ni siquiera fantasear porque creen que es hacer, ¿no? Y hay que diferenciar que una cosa es lo que tú fantaseas y otra cosa es lo que uno hace. Que a veces esa fantasía uno se lo tiene ni que contar a la pareja, ¿no? Porque, pues claro, si uno le cuenta algo a una persona que está la moral, que te va a juzgar, pues ya viene la culpa y todo eso, ¿no? Por eso el psicoanalista es el lugar para poder hablar de todo eso que le pasa, porque te dice, asocia libremente lo primero que se te ocurra. Vas incluyendo, nombrando todas las fantasías que se te ocurran, todas las cosas que se te vengan a la mente, y el mero hecho de pronunciarlas en voz alta ya te libera. Pero claro, son voces que tienen que ver con uno y que a veces se escandaliza. Uno se escandaliza y critica al otro. No, este no hay que ver. Pero es que tiene que ver contigo, no con el otro. Es tu moral, ¿no? Pero que tú disfrutas de eso, pero no puedes tolerarlo. O sea, que es una persona muy reprimida, la que está criticando constantemente, no, esto no, pero porque tiene que ver contigo, porque es un goce en ti que no toleras, que criticas al otro cuando hablas del otro, porque estás hablando de ti, ¿no? Esa es la cuestión, que esa es la sexualidad, ¿no? Cómo uno renuncia a unas cosas, cómo uno tolera unas cosas, cómo critica a otro. Ahí se muestra a uno la sexualidad, cómo está uno de reprimido, porque la sexualidad no es buena ni mala, es lo que uno hace con ella, lo que dice de ella. No, cada uno tiene una manera de gozar diferente. Y ahí quién se va a meter. Lo que pasa es que a veces a uno le produce, pues, en uno mismo, ¿no? Que se encuentra mal, tiene culpa o tiene síntomas sexuales, genitales, o bueno, hay cosas que uno no puede hacer, que quiere, tiene problemas con las relaciones con los demás, o bueno, simplemente se da cuenta que tiene una energía que no la puede poner a disposición de los demás, que está ahí como que no puede, siente que quiere llegar más lejos pero no puede, se queda como inhibido, ¿no? Esa impotencia psíquica tiene que ver con todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿os parece bien por hoy? Pues muchas gracias por venir. Nada, nos encontramos ya la próxima temporada.